Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presenta. Con el gusto de saludarles, aquí estamos en Oaxaca, en La Mira, en un programa más tan interesante, tan importante, que para muchos, vaya que está llamando y sigue llamando y seguirá llamando la atención. Hoy tengo el placer nuevamente de saludar a mi querido amigo y hermano y maestro Raúl Castellanos. Abrazo fraterno. Y a mi hermano y maestro Alfredo Martínez de Aguilar, que aquí estamos, buen hermano, ¿no? A la orden. Y ya es el séptimo programa, sí. Programa en la cual, pues, ¿cómo se va el tiempo, no? Yo recuerdo cuando aún estábamos en los inicios del proyecto, Sí, y mira, ahora ya es el séptimo programa. Así es. Y aquí estamos, y los que faltan. Y pues bueno, vamos a darle este paso a que pues continuamos con la historia detrás de la historia, más otros detalles que de repente salen dentro de este espacio para ustedes de Oaxaca en La Mira. Y mira qué tal disfrutamos nosotros, porque estamos degustando un deliciosísimo cafecito, y acordándome que el programa anterior, obviamente que tuvimos un invitado de lujo, como fue el buen amigo Heraclio, pero anteriormente teníamos el espacio donde estábamos viendo ese periodo de transición de venir entre el gobernador, en ese entonces Diodoro Carrasco, y quien vino a suplirlo, ¿no? Un ilustre que sin él Oaxaca no hubiera sido Oaxaca. Digo yo. Sí, sin duda. De entrada, yo quisiera reflexionar de que fue muy interesante poder platicar con Heraclio, por supuesto, porque él tiene una vivencia muy cercana al expresidente Echeverría. Y evidentemente, estemos o no de acuerdo con muchas de las acciones que él pudo haber tomado en su vida pública como funcionario y posterior, independientemente, es un personaje, es parte de la historia de nuestro país. Claro. Y vinculada con lo que estuvimos comentando del exgobernador Eladio Ramírez, de cómo surge y todos los detalles que él conocía, creo que fue un muy buen programa el anterior. Por supuesto. Indiscutible, ¿no? Además, puso de manifiesto detalles no conocidos tan abiertamente en lo público, ¿no? Así es. Y es que eso es, a lo menos yo lo veo desde ese punto de vista, hermanos. Eso es lo bonito, por ponerle la palabra, lo interesante, ¿no? Es muy diferente que a uno le cuenten que, pues es que fulano estuvo con él, o sutano, a que uno lo escuche de quien vivió. De viva voz. De viva voz, de quien vivió gran parte de esa historia. Y así como a lo mejor muchos de nosotros hemos tenido esa oportunidad de caminar en esos senderos, y de que, como decimos coloquialmente, ¿no? Nadie nos lo cuenta. Así es. Lo vivimos, y son anécdotas que nos llevamos acá dentro para siempre, ¿no? ¿Qué es lo que marca la diferencia? Exacto. Una cosa es que te lo platiquen, por supuesto, porque lo supiste o lo leíste, y otra cosa es que lo hayas vivido. Que hayas sido testigo de la Testigo, historia. hombre, testigo presencial. Definitivamente, Claro, y vaya que se viven cosas que testigo presencial. caray, ¿no? Sí, así es. Pero pues... Y bueno, ahora creo que toca entrar a la sucesión de Diodoro, ¿no? Así es. Ese es el tema, ¿no? Efectivamente. Que ya eran, ¿qué? 1998. Así es, sí, una etapa crucial. Sí, qué cosas, ¿no? Y bueno, pues ahí está, había un delfín, ¿no? Sí. Y al final de cuentas las cosas cambian. Por supuesto. Definitivamente. Pero tú que eras cercano a... Consejero. Consiglieri. Sí, por supuesto. El maestro Diodoro Carrasco. No, bueno, Cuéntanos la historia. Nosotros... Pero atrás de la historia. Pero atrás de la historia. No, es lo que digo yo, fíjate que cómo se viven algunas cosas. A lo menos tu servidor, que lo vivió desde la parte de la comunicación, o sea, del área de prensa, del entonces, cuando iniciaba la campaña, y luego, primero la precampaña, luego la campaña, pues se viven cosas interesantes, ¿no? Vas conociendo precisamente muy de cerca al candidato, cómo se comporta, qué hace,
sus actitudes. En corto, ¿no? Claro, muy en corto. Y la vez anterior, yo recuerdo, hermano Alfredo, que comentabas que Diodoro Carrasco, vamos a ponerle la palabra, tenía ese datillo de soberbia, ¿no? Y vaya que lo vi porque Lo viviste. lo viví, porque en más de 3 ocasiones, en algunas comunidades en las cuales nos tocó la campaña, aquí terminaba el evento, obviamente que como su servidor siempre lo ha dicho, digo, y no hay cambios, ¿eh? En campaña todo candidato abraza hasta el perro, ¿no? Entonces me tocó en más de 3 ocasiones ver al entonces candidato, el amigo Diodoro, de que ya terminaba todo, llegábamos a donde los ibas a hospedar o donde íbamos a degustar de los alimentos, y bueno, el equipo cercano allí llegábamos y se lavaba las manos con alcohol, y siempre llevaba 2 mudas, y se cambiaba. Y la muda que de inmediato. La muda que ocupó Imagínate si eso hubiera sucedido en tiempos de pandemia, cabrón. Qué riesgo tan hubiera grave. llevado un ujier o una persona que lo cambiara después de cada saludo o evento. No, y luego hubo por ahí una ocasión, precisamente estábamos en una de las giras en Huatulco, en la cual llegaron 2 compañeros de prensa que se unieron al recorrido. Y pues uno dentro de ese, que estábamos en esa área, pues es presentárselo al candidato, ¿no? Claro. O sea, acercar a los compañeros, pues, ¿no? Puentear. Exacto, ¿no? Y él estaba en un sillón y estaba leyendo una revista, estaba en un momento de descanso y tu servidor comprendió que era el momento en el cual, pues, podía hacer caso, ¿no? Claro. Y me acerco y le digo, señor, le digo, 2 compañeros del medio, de acá, de Huatulco, le digo, y quieren saludarlos. Alzó la vista, se paró, dejó la revista y me dice, bien, Merlin. Y se fue. Se retiró. O sea, ni siquiera lo saludó. Pero así era. Así era. Así son. ¿No? Lamentablemente. Desafortunadamente, ¿no? Y entonces, eso es lo bonito. Digo, eso es lo interesante, ¿no? Cuando estás cerca y ves, y para que ustedes también comenten esta historia detrás de la historia, nada más otro detalle. En una ocasión, viajando en la avioneta que íbamos hacia la Ciudad de México, recibí una llamada, en pleno vuelo, Sí, claro. recibí una llamada, y yo noté que se ponía rojo, verde, amarillo, de todos los colores. Y ya cuando dejó la llamada, me tomé el atrevimiento de pararme y le digo, señor, ya entonces era gobernador, ¿eh? Claro. Sí, claro. Y le digo, gobernador, alguna situación difícil, ¿verdad? Y me dice, ven, vamos a tomarnos un whisky. Ya nos sentamos en la mesita, ¿qué digo? En la avioneta del gobernador. Ya. Y me dice, mira, Merlin, si quieres sobrevivir en este medio, tienes que tragar, ya me dijo una palabra que no es muy factible decirla, ¿no? Algunos dicen tragar sapos. Exacto, Sí. ¿no? Dice, hay que tragar sapos que después los devuelves. Y bastante bien. Y eso me lo volví a recordar en cierta ocasión cuando estaba en la Secretaría de Gobernación. Y me dice, ¿Te estamos acuerdas? devolviendo. ¿Te acuerdas? Qué cosas. Pero Dios, eso es lo bonito, ¿no? O sea, de que cuando estás cerca de los personajes, ¿no? Así como... Les conoces realmente Exacto. quiénes son y cómo son. Exacto, ¿no? Como lo viví en una parte con don Eladio Ramírez López, luego con Diodoro Carrasco, y una parte muy pequeñita con don José Murat. Que llega a suceder a Diodoro. Yo creo que hay que entrarle, y yo partiría de algo que tú estás diciendo ahorita, que te dijo en Gobernación, ya ves, hay que tragar sapos. Porque él se tragó un sapo, con todo respeto, por supuesto, cuando su candidato a gobernador no fue el candidato que él quería, no fue su Sí, fue un zapote. propuesta, ¿no? Ahí se tragó un sapo, ¿no? Porque al final de cuentas, en la sucesión de Diodoro, pues todos apuntaban que había ya una personalidad, y además es un muy buen tipo, José Antonio Estefan García. Es decir, Tu amigo, además. Sí, amigo de nosotros, pero que ya estaba muy
muy enfilado, siempre lo enfiló Diodoro como su sucesor, ¿no? Yo no veo que haya enfilado a otro sucesor, a otro personaje Diodoro. No, ¿O tú no, tienes por algún supuesto, otro en esa sucesión? Porque, enfilado por el gobernador. Sí, porque ¿no? Pepe Toño, a quien le enviamos un saludo afectuoso, se supo ganar la confianza y la amistad demostrando resultados, demostrando capacidad. Tiene el perfil de los jóvenes de esa generación, ¿no? Neoliberales, tecnócratas, iniciaban a tomar el poder los tecnócratas en ese entonces, en la década de los 90, ¿no? Y ya venían, ¿no? Bueno, Salinas, correcto. pero estaban consolidándose. Mejor Bueno, dicho, ¿no? consolidándose, es correcto. Perdón. Sí, es correcto. Y entonces se ganó la confianza y empezó a dar resultados. Y obvio que no pasó desapercibido, además por el afecto. Pero era muy su amigo. Era su Por eso, amigo. por el afecto. Y empezó a construir su candidatura, que ojo, ese es un hecho, un detalle a resaltar en el ejercicio del poder, con miras a la sucesión, ¿no? Cómo van construyendo la candidatura de sus preferidos, de sus delfines en el pasado, hoy de sus corcholatas, sí, así es, y lo hace secretario de Finanzas, ¿no? Lo hace secretario general de gobierno, lo hace dirigente estatal del PRI como plataforma natural. Lo va colocando en Exacto. los puntos neurálgicos que corresponden a abrir esa puerta, ¿no? Sí, sobre todo para hacer amarres. Exacto. Y establecer compromisos. ¿Cómo no comprometerse con quien entrega los recursos claro. a los municipios? Claro. ¿No? Y en ese entonces, ya lo comentábamos, prácticamente por default, las autoridades municipales, aún siendo de usos y costumbres, se adscribían como priistas. Sí. Entonces había una fuerza real del PRI, ¿no? A la baja, pero aún predominante. Y bueno, pues eso lo manda luego a la Secretaría General de Gobierno, donde de manera necesaria y obligada conoció, trató, estableció compromisos con los dirigentes de las organizaciones sociales. Y bueno, pues llega como antesala para la sucesión, Sí. para el destape a la dirigencia estatal del PRI. Sí, así es. ¿No? Pero oh, sorpresa, ¿No? Se quedó... Se la sacaron de la bolsa. No, hombre, se quedó en la orilla de la mesa para nada más firmar. O sea, digo yo, para decirle, señor, usted ya es candidato, ¿no? ¿Sí? De hecho, ya estaba muy cantada su postulación de Así es. Pepe Toño, pero siempre hay hechos supervinientes. Claro. En la vida siempre hay hechos Así supervinientes. Y con lo que no contaban era con el contexto nacional, Así es. donde un mes antes de la postulación, un mes o días o semanas antes de la postulación en Oaxaca, porque en las elecciones de gobernador de Zacatecas, Oaxaca, Veracruz, Michoacán, en esa etapa coincidían. Así es. En ese contexto, de repente, Ricardo Monreal deja el PRI, lo que nadie esperaba, Así es. y se postula por el PRD al gobierno de Zacatecas para hacer frente a la decisión de Arturo Romo, Así es. que tenía muchas características similares a Diodoro, Sí, claro. en el sentido de la toma de decisiones, de cierta actitud, ¿cómo le llamaríamos? Un estilo personal de gobernar, Sí, ¿no? claro. De chicharrones truenan, ¿no? Sí. Entonces impone un candidato y Ricardo Monreal Se inconforma. No logra que el PRI eche abajo la candidatura que ya había propuesto Romo y se va al PRD. Y eso genera todo en el contexto político, vamos, hoy a lo mejor no pasaba nada, porque No las condiciones creas. son diferentes. No Bueno, creas. por eso. Siempre y cuando se trate de un liderazgo real,
¿no? Claro, bueno, estás hablando de Ricardo ahora candidato posible, ¿no? Pero bueno, supuesto. en aquella época, vamos, se dio el tema y sí generó una gran inercia. Por supuesto. Y entonces, el que estaba ahí apuntado, porque en esto hay que comprar boletos. Definitivo. ¿No? Definitivo. Para sacarse la lotería hay que Obvio. comprar boletos. Obvio. O encontrártelo tirado, ¿no? Y guardarlo muy bien. Como Pánfilo Ganso, ¿no? Exacto, las Como Pánfilo circunstancias. Ganso, ¿no? Sí. Que de repente perdía todo y de repente iba y se tropezaba y se encontraba con el boleto de la resuerte. Así es. Y cuando se caía, ¿no? Y en ese contexto, José Murat estaba ahí. Claro. Y ya Pepe ya tenía una carrera política, tenía una presencia, ya lo hemos comentado Así es. en varias ocasiones, de que al final, pues él tenía ya también sus propios méritos. Por supuesto. Eso sin duda. Y llega el momento de las definiciones y él, cuando sucede lo de Monreal, aparece y declara o induce, tenía amigos, me acuerdo de Pepe Ureña y de varios periodistas que eran muy Columnistas, ¿no? columnistas políticos, Sí, así es. que empiezan a insinuar la posibilidad de que José Murat se vaya como candidato. del PRD. Sí. ¿no? Al PRD. En Oaxaca. PRD, en Sí. Oaxaca, ¿no? Sí, Y bueno, pues eso cambió la historia. por supuesto. Hay algunos detalles que vale la pena recuperar A de ver. la historia, Por favor, detrás me de venga, la ¿verdad? historia, porque si bien es cierto que son las circunstancias las que favorecen o perjudican, estas se pueden construir con trabajo, con relaciones, ¿no? Con poder o con dinero, con la fórmula que le enseñaron en el Senado a nuestro amigo hermano Merlín. Y en ese sentido, Pepe ha sido muy hábil, ¿no? Genialmente hábil y hasta perverso para realizar servicios invaluables al Estado mexicano, al gobierno mexicano y a los presidentes de la República. En ese entonces tú estabas muy cerca de la calificación de Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Por supuesto, y Pepe le prestó un gran favor, tomando la tribuna. No, es que él era secretario Sí, claro, de la mesa directiva. De la mesa directiva, Sí. y al mismo tiempo, como tal, del colegio electoral. Por supuesto. Porque cuando se califica a Carlos Salinas de Gortari, todavía había colegio electoral, Ujú. Así es. y lo calificaba la Cámara de Diputados, que era una cámara pues, muy, muy compleja, la que califica en el 88 a Carlos Salinas, Sí. y había dos secretarios de la Cámara. Uno era de Jalisco, que después, Orozco Romero, o algo así, que después incluso creo que fue gobernador, y José Murat. Sí. Pero el que lee el dictamen en la madrugada del 11 de septiembre de 1988, ¿sí? es José Murat. Es José Murat. Sí, claro. Y él plantea el tema, los priistas toman la tribuna, Así es. y ahí es presidente de la República Carlos Salinas. Sí, 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 sí. por supuesto. Y que además, déjame decirte, yo estuve cerca de esas elecciones porque en aquella época yo era subsecretario del CEN del PRI, Claro. de capacitación política, y cuando viene toda la debacle del 88, en el PRI se hace un equipo de defensa de los diputados, Claro. porque primero tenían que pasar por la Comisión Federal Electoral que presidía Manuel Bartlett. Ahí donde Desde cae- Gobernación. Sí, claro, Ujú, donde claro. se cae el sistema. Y yo era subsecretario de Capacitación Electoral, y el secretario de Capacitación Política era Arturo Núñez, y a él le encargan defender los estados de Tabasco, Chiapas y Oaxaca. Claro. Entonces conocimos Muy de cerca las tripas de la elección de cada uno de los candidatos de esos tres estados. ¿no? Claro. Y bueno, sí, él llega,
es diputado y se da esta circunstancia de que a él le toca sacar adelante la calificación de Carlos Salinas. Sí, enorme favor, ¿no? Que con la genialidad de Pepe, pues sigue haciendo valer, ¿no? Nacionalmente. Porque, ojo, eso se liga, ¿no? Este favor al presidente Carlos Salinas de Gortari se liga con otro favor a otro presidente, Luis Echeverría Álvarez, a quien rescata de Ciudad Universitaria después de la pedrada, ¿no? Y ahí se gana. Fue su historia. Exacto, ahí se gana la primera diputación federal por Tlaxiaco, una de las 4 diputaciones que ha ejercido. Y bueno, pues eso lo va posicionando de tal manera que cuando, siguiendo el ejemplo de Ricardo Monreal, amenaza con dejar el PRI e irse como candidato del PRD en Oaxaca, pues pone a reconsiderar, y efectivamente, ¿no? El partido baja a Pepe Toño y sube a Pepe. Pero hay toda una historia. Por ahí, supuesto. ¿No? Si pudieras comentar algunos detalles. Bueno, de alguna forma, los 3 que estamos acá hemos sido testigos activos de las historias. En aquella época, en el 88, bueno, yo fui candidato a gobernador en el 92 del PRD y después ya me incorporé con Porfirio a la presidencia nacional del PRD y fui diputado federal en la 56 legislatura, y para el 88 ya estaba la siguiente legislatura, la que es la que entra en el 97, cuando el PRI pierde la mayoría en la Cámara de Diputados. Y entonces el tema es que cada fracción parlamentaria, fíjate que fue esa legislatura, la de la 57, del 97, fue la legislatura en la que el PRD tuvo el mayor número de diputados. Tenía 126 diputados. Caray. Era la segunda fuerza por supuesto. En el Congreso. Y a mí me eligieron, yo dejé de ser diputado de la legislatura anterior, pero el pleno de los diputados de la siguiente legislatura, la 57, me eligieron como oficial mayor de la fracción parlamentaria, porque como ya estaba dividido el Congreso, ya cada fracción armó su propia estructura, aunque oficialmente había una estructura global de la Cámara, ¿no? Y me acuerdo que creo que les platiqué alguna vez la anécdota de cuando mi amigo Mariano Palacios fue candidato a gobernador en Querétaro. Sí, claro. Y yo era ya colaborador, subsecretario con él, él lo sustituyó Arturo. Y eso fue en el 83, 84, 85. Y el delegado general del PRI en Querétaro era José Murat. Claro. Y el delegado de la CNC en la región, incluyendo Querétaro, era Eladio Ramírez. Sí, claro. Creo que les platiqué la anécdota el día de la elección de Mariano coincidimos en el despacho de Mariano, y Pepe me llamó y me dijo, mira, vamos a Eladio. Yo ya lo conocía porque Eladio Ramírez y Mariano Palacios eran senadores los dos. Así es. Y eran buenos amigos, y con aprecio. Y entonces me dijo, va a ser gobernador, salúdalo, va a ser gobernador de tu estado. Y en su estilo, ¿no? Sí. Cabrón. ¿No? Y después va a ser yo. Y ya no me queda más que decirle, bueno, pues aunque sea voy a competir, ¿no? Pues sí. Bueno, son historias. Pero vamos, y en esa época, ya cuando viene esto que estamos platicando del 98, que sucede 13 años después, 14 años después, el presidente del Centro del PRI era Mariano Palacios. Ok. Fíjate, qué coincidencias, ¿no? Que yo entiendo que le tenía pues un reconocimiento a Pepe, ¿no? Bueno, yo era oficial mayor ya del Congreso, y entonces un día un amigo, cuando estaba todo eso de Monreal y todo ello, me habla y me dice, oye, ¿tú eres amigo de Murat? Sí, claro, platicamos siempre. Me dice, ¿por qué no le sugieres que se apriete
Y bueno, una noche nos hablamos por teléfono, todavía había veces celulares, empezaban Sí, los grandes, estamos hablando de los ladrillos, ¿no? los ladrillos. Estuvimos platicando con José Murat, eso lo digo porque así fue. Estábamos platicando y le dije, oye, varios amigos dicen que debes endurecer tu posición. Evidentemente yo no digo que por lo que yo le haya comentado Claro. lo haya hecho, Por supuesto. pero al día siguiente empezaron a apretar, ¿no? Sí, claro. Si no mal recuerdo, Pepe Ureña, ¿no? Pepe Ureña, en la jornada que ¿no? había una muy buena columna política, Publicó. y varios más, pero él mismo hizo Sí, declaraciones claro. inducidas donde, bueno, lo estoy valorando, como Sí, debe sí, ser, sí, ¿no? un mensaje Ahora, cifrado. Esos eso, mensajes subliminales, Esos ¿no? Sí, subliminales, ¿no? Tal vez puede Posiblemente. ser. No descarto la no, posibilidad. sí, sí, No, sí. bueno, vamos a ver cómo será la decisión del partido. Así es, El partido tiene en sus manos La decisión, Sí, ¿no? No, espero que reconsidere la decisión si Esos- la hubiera, en fin. esos En- mensajes subliminales en como los lenguaje- del amor, ¿no? En ¿Eh? lenguaje cifrado, ¿no? Ya, de esos que no la sabemos, pero... Nos vemos Calma. pronto. Y bueno, al final de cuentas, alguien me platicó, ya esta es otra anécdota, Claro. que vuelvo a repetir, no me consta, pero me la contaron, Sí, que a 2 o 3 días después, porque eso ya estaba muy tenso, por supuesto. ya estaba muy Sí, tenso. claro. Un día, no sé si al día siguiente, o sí, debe haber sido al día siguiente o 2, llega el gobernador Diodoro Sí. Carrasco al CEN del PRI y pide hablar con el presidente y le dice, pues vengo porque pues, todo ya está acordado para que se postule el candidato. Pues ya, vamos a hacer el anuncio, ¿no? Y entiendo que el presidente le dijo, ¿por qué no platicas con el presidente? Pero el de la República. Habla con el presidente. Y Diodoro, un poco en el estilo que tú platicas que siempre ha tenido, dicen, yo hace mucho tiempo que no lo veo. Echado para adelante. ¿No? Sí. Dijo, préstame tu red. No, pues, ahí está la red, Tómala. ¿no? Pues agarró y habló con Cedillo, Ujú. ¿no? Y de repente habló, sí, presidente, sí, no sé cómo le habrá dicho, ¿no? Como le decía. Y de repente agarró, cuelga y dice, que nos vamos a ver. Y ahí quedó. Claro. Y entonces ya volvió a sonar la red y ya supongo que el presidente le comentó a los que estaban ahí que se reunieran en la noche, Claro. el presidente del partido, el secretario de Gobernación, que era Paco Labastida, Ujú. y el gobernador de Oaxaca, y platicaran el tema, ¿no? Platicaran el tema. Con el invitado especial. Que es eso, es otro punto. Esa noche se reunieron a cenar en la casa del presidente del PRI. Y la versión que yo conocí fue que estaban el presidente del PRI, Mariano Palacio Alcocer. el secretario de Gobernación y el gobernador de Oaxaca, Claro. Diodoro Carrasco. Y bueno, pues ahí el secretario le dijo, mira, pues las condiciones son complejas, ¿no? Es decir, lo que sucedió en Zacatecas no podemos repetirlo en Oaxaca. Y Más además, que claro. y además hubo un argumento que entiendo le hizo valer, bueno, me platicaron que Sí, hizo claro. valer el secretario de Gobernación, que le dijo, mira, Oaxaca es el estado donde el PRD tiene mayor presencia en el país, Claro. o uno de los estados Sí. donde tiene mayor presencia. Otro era Michoacán, ¿no? Michoacán, Claro. Michoacán, Veracruz una parte, Sí. y no es Zacatecas. Oaxaca, ahí hay más presencia del PRD. Claro. Y además es un estado mucho más complejo Sí, pues sí. en todos los sentidos que Zacatecas, lo que está sucediendo con Ricardo. Claro. Entonces, pues nosotros pensamos, ¿no?, que debe ser José Murat el candidato. ¿No? Caray. ¿No? Un balde de agua fría encima. Pero solamente estamos pensando, pues, ¿no? Y
no sé si le dijo pensando, Sí, sí. o lo que sea, ¿no? Pero la decisión ha sido reconsiderada, ¿no? Sí. Como se acostumbraban el viejo PRI, muy ¿no? elegante. Claro. Pues, fíjate que estamos reconsiderando, ¿no? Estamos viendo esta posibilidad. cambiaron las cosas, ¿no? Y entonces, pues ahí ya se le dijo, ¿no? Se va a cambiar la decisión, va a ser José Murat candidato a gobernador de Oaxaca. Sopas. La versión que yo tengo es de que a José Murat lo habían invitado a esa lugar, cena. no al lugar, pero estaba en la biblioteca de la residencia. No estuvo en la cena. Debo decir, y lo digo porque así es, que hace algún tiempo que conversé con Pepe, con José Murat, le platiqué esta anécdota. Sí, claro. Y él me dijo, no es cierto, yo estuve en la mesa. Bueno, ok, yo no cuestiono ni una ni otra versión. Claro. Yo platico la que yo tengo. Así es. ¿No? Y entonces ya que el gobernador aceptó que se cambiaba la decisión, entonces dijeron, vamos a traer un invitado para que se siente en la mesa y pues platiquen, ¿no? Ya cómo va a ser la jugada, ¿no? Pónganse de acuerdo. Y me platican que llegó el ya candidato y el gobernador se paró y le dijo, ¿puedo decirlo? Sí, a claro, su estilo, ¿no? Supuesto. A su estilo. A su estilo. Hijo de la chingada, te saliste con la tuya. Y punto. Bueno. Y pues fue candidato José Murat. Y gobernador. Sí, claro, por supuesto. Que es otra historia interesante. ¿no? Muy interesante. Cómo su triunfo fue muy controvertido, ¿no? Y bueno, sobre todo porque el candidato del PRD fue Héctor Sánchez, claro, ¿no? Su compadre, hasta donde se sabe, ¿no? Mira, yo también tengo ahí parte de vivencia en esa historia, porque bueno, ya vuelvo a repetir, yo fui candidato en 92, claro. 6 años después lo es Héctor, con Justicia. Sí. Ya platicamos de por qué, de cuando yo fui. En esa época, vuelvo a repetir, yo era oficial mayor en el Congreso del PRD, pero estaba muy cerca de Porfirio. Ya Porfirio ya no era presidente del partido, era el líder de la Cámara, y el presidente del partido era Andrés Manuel López Obrador. Y Héctor hizo una muy buena campaña. Sí, cómo no, claro. Una buena campaña. Y finalmente, cuando el día de la elección, pues sí, los resultados fueron apretados. Sí. Y me acuerdo que estábamos reunidos en un espacio ahí de este hotel que está en García Vigil, enfrente de Telmex. De Telmex. ¿Cómo se llama? Hoy se llama Cantera Real. Pero antes se llamaba de otra manera, sí, no me acuerdo. ¿Era señorial? No, ¿verdad? Señorial es del Zócalo. Es del Zócalo. Ahí hay otras historias. No me acuerdo. Pero ahí estaba enfrente de hoy Telmex. Y ahí llegaron los liderazgos del PRD. Me acuerdo que estaba Chucho Ortega, estaba Jesús Zambrano, estaba, creo que Güero González, y llegó el presidente del partido, Andrés Manuel, y nos reunimos con Héctor. Y bueno, yo estuve en esa reunión y ahí se empezó a analizar las condiciones de la elección. Y sí, bueno, había una corriente que decía que había que salir a desconocer totalmente el resultado. Y, perdón, así fue y así lo platico. Quien asumió una actitud muy serena fue el presidente del PRD, del partido. Y él dijo, a ver, ¿de cuántos puntos estamos hablando de diferencia? Así es. De lo que están ahorita reportando. Ya había PREP, ya había PREP, ya había datos duros, ¿no? 6-7% de diferencia de puntos.
Y él dijo, en esas condiciones lo mejor es salir a no reconocer la elección, pero dejar que los órganos electorales decidan, ¿no? Y así hubo ahí mismo una conferencia de prensa donde se planteó el tema y el presidente del Comité Nacional dejó en claro que el PRD era un partido democrático y que en todo caso había que esperar los resultados del órgano oficiales electoral. Claro. No se salió a entregar la plaza. No, ni a entregar la plaza. Ni a desconocer el triunfo. Nunca se entregó la plaza. Claro. Creo que Héctor tuvo una posición muy digna siempre y claro. el del PRD igual. Pero también no se entró a una confrontación. Así es. ¿No? Así es. Porque también no faltaban quienes decían que al día siguiente había, como ahora sucede en Oaxaca, ¿no? Así es, que cierra Fonapaz, toma el aeropuerto, agarra el ADO y no, sí, o no toma faltaba. el Instituto Estatal Electoral. Exacto, ¿no? Entonces, ese fue el tema. Sí fue una elección muy competida. Sí, claro. Sí fue una elección muy competida. Y bueno, ese es mi testimonio, ¿no? Claro. No tengo otro, ¿no? Pero, digo, eso es lo que yo viví. Por supuesto. Pero sí, esa fue la elección de José Murat. Así llegó José Murat a sustituir a Diodoro Carrasco en el gobierno y vino un cambio total de estilo. De gobernar, ¿no? Por supuesto. De gobernar. Y bueno, a Diodoro al final de cuentas pues no le fue mal, ¿no? No, de ninguna manera. Bueno, pues funcionó el tragar sapos, ¿no? Sí, esa enseñanza. Sí, porque dejó de ser gobernador y todavía era gobernador cuando se fue a gobernación. No. Ya no. El día de la toma de posesión de José Murat, él vuela hacia la Ciudad de México a tomar posesión como secretario de Gobernación. Así fue, ¿verdad? Sí. El mismo día. El mismo día. El día en que José Murat toma posesión aquí como el 30 gobernador, de noviembre. Él toma posesión Primero de diciembre. como secretario. Termina el gobierno el 30 de noviembre. Como secretario de Gobernación. En el 98. Sí. Sí, porque ya estaba la grilla Así es. interna del PRI para el tema nacional y Paco la Exactamente. Bastilla iba a ser el candidato. Como lo fue, de Como hecho. lo fue, ¿no? Sí, pero no, o sea, sensacional. Te digo, cosas tan sensacionales. Yo recuerdo, ahorita estaba yo, que me viene a la mente, mi sobrino, él fue muchos años, ¿no? Me parece que sigue siendo su chofer particular de Pepe Toño, ¿no? Sí, lo es. Y en alguna ocasión me comentó que dice que cuando se dio esta cuestión de que le avisaron que ya no era el candidato, dice que iban rumbo al PRI. Y que de repente venían por el Cerro del Fortín, dice, y que dice que nada más le dijo, date la vuelta. Se me olvidó algo. Pero dice que estaba... Pues cualquiera, que ¿no? reventaba, Pues, ¿no? Bueno. Y así me ha contado otras anécdotas donde dice, es que, es lo que te digo, ¿no? Dice, el vivir junto de un personaje... aprendes a conocerlos, ¿no? O sea... Le digo a mi sobrino, ¿y cómo? No, dice, o sea, a veces uno tiene que aguantar algunas cuestiones que... Aguantar vara. Pues sí, ¿no? Y mira, es que la vida es increíble. Y yo creo que todos, finalmente, o quienes hacen política, o quienes alguna vez hemos hecho política, tenemos que entender que las circunstancias son variables y que a veces no, pues lo que quieras no te toca, no coinciden los astros, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Por qué? Porque José Antonio Estefan pudo haber sido gobernador en la sucesión del anterior gobernador de Oaxaca. Así es. Pero al final de cuentas hubo una decisión y Robles Montoya, entiendo, se fue solo. Y le restó muchos votos. No, bueno, si tú sumas los votos del PT con los votos del PRD y de la coalición que postulaba a José Antonio, eran más que los de Alejandro Murat. Sí, por supuesto. Claro. Por supuesto. Claro. ¿No? Sí. Ese es el punto. Sí. Así es. Entonces,
En política no hay nada escrito. Eso es también muy real, como el hecho de que si te disciplinas, más antes que ahora, porque ahora hay mucha rebeldía, bueno, eras compensado. Sí. Y gratamente Ándale. compensado. Bueno, eso ya lo hemos platicado. Sí, así es. Hemos platicado. Sí. Pero vamos, al final de cuentas, creo que en las condiciones que se dieron sus dos postulaciones Sí, de claro. José Antonio, pues, híjole. Se quedó en la raya. ¿Cómo le quieres poner el destino, Dios, las condiciones, el diablo? ¿Qué? Así sucede. Mira, en el 95, después de la elección de gobernador, perdón por esta anécdota, Claro. yo me fui después con Porfirio, como no hay gobernadores pluris, pues yo Pues quedé en sí, segundo no lugar. podías. Y me fui al CEN del PRD y con Porfirio, y luego fui diputado en el 94 de la 56 legislatura, y en el 95 fui candidato a presidente municipal acá. Ajá. Esa fue una elección interesante porque se partió en tres. El candidato, Tercios, se fue a tercios. el candidato del PAN y de una buena coalición de organizaciones sociales civiles fue Pablo Arnoz, del PAN. El candidato del PRI fue David Palacios, que era pues obviamente el candidato del gobernador Diodoro Carrasco, ¿no? Tío del gobernador. Sí, Diodoro tío del gobernador. Carrasco. Por eso, es decir, fue David. Y el candidato del PRD fui yo. Ujú. ¿Sí? Y fue una elección de tercios porque la diferencia entre el que ganó y el tercer lugar no fue de más de 600, 700 votos. Y ahí te puedo yo decir, eso nunca lo he dicho, pero ahorita Pero que momento. termina Alfredo Perdón. Es momento. nunca lo he dicho, pero lo tengo documentado. Danos la exclusiva. Lo he documentado. En esa elección hubo una corriente interna del PRD que quería que mi suplente fuera un agente de ellos, como candidato a presidente municipal. Porque además le apostaban a que no íbamos a ganar y que yo me regresaba de diputado federal. Claro. Fui un diputado federal. Y amarraban una posición en el 97. ayuntamiento. No se hizo así porque las condiciones locales de la ciudad eran diferentes. Aquí había grupos muy relevantes que tenían su trabajo político Sí, y que claro, había que por respetarlo. supuesto. Mi suplente fue Clemente de Jesús López, que fue regidor, Sí, sin duda. claro. Y entonces esa corriente decidió sabotear mi candidatura. 15 días antes, que cuando ya estábamos en la recta final y había una muy buena competencia, hicimos un acto con organizaciones empresariales, clubes de servicio, organizaciones sociales. No eran los tiempos de ahora, pero Claro. eran diferentes, en Emisión de Los Ángeles, y esa corriente llegó a sabotear esa reunión a la que iba a asistir, porque ya había llegado y estaban aquí en Oaxaca Porfirio Muñoz Ledo, que era el presidente del PRD, Jesús Ortega, 10 o 15 compañeros diputados míos de toda la República que venían a avalar mi candidatura a presidente municipal, y llegaron a sabotearla, a reventarla, a tomar la instalación, incluso empujaron a la gente, la sacaron, y después esa corriente tenía una cierta influencia en varias colonias, y cuando ya se da el resultado final, pues en esas colonias que supuestamente eran las más perredistas, es donde yo tuve el menor número de votos. Sí, claro. Que esos votos que pudiera haber sacado en esas colonias hubieran Fue- hecho presidente municipal. Claro. Fueron en contra. Sí.
Es la historia detrás de la historia. No, pues sí. Así es. No pasa nada, No. no hay rencores, pero definitivamente así son las cosas. No, y esa además, es la política. Sí, definitivo, exacto, ¿no? exacto. Y esto pone de manifiesto la importancia de la operación política, ¿no? De la información, de la contrainformación, de los apoyos y de los sabotajes. Partiendo de la condición... No, la negociación que hizo ese grupo fue con Diodoro no, fue para darle indiscutible. votos al PRI. Sí, claro, por supuesto. Porque además ahí en esas colonias el PRI se iba arriba. Yo tuve acceso porque en esa elección sí pudimos vigilar toda la elección, tener representantes en todas las casillas. Ya habíamos aprendido del 92, donde nomás tuvimos menos del 50 o el 50% de representantes, y ahí están los datos, mano. Es la historia. Al final de cuentas, yo creo que así sucede, así son los temas. Y la política es eso. Acuerdos, búsquedas, consensos, y así sigue sucediendo, pues, traiciones, traiciones. Me quitaste la palabra de la boca, a eso iba, ¿no? De uno y otro. Y algún día revelaré el nombre, los detalles. Sí, con nombres. Es que, y se sigue dando. Sí, bueno. O sea, se sigue dando. Bueno, el pleito que traen ahora los priistas que dicen que a Avilés no le cumplieron y que ya hay dos grupos en el PRI que se lo van a disputar, lo que quede del PRI en Oaxaca. Los despojos del PRI. No, pero bueno, pues sí, porque además, igual, porque además en su campaña también están interesados en lo que viene en el 24, maestro, o desde el 23, la lista pluri. Por supuesto, ¿no? Sobre todo. Que Alito se la sirvió grande y por eso es que en el Congreso Federal ha podido sacar cosas, ¿no? Sí, y ha podido mantenerse, capotear hasta donde es posible, ¿no? Así es, efectivamente. Y seguir haciendo, pues, ¿no? Sí, seguir haciendo. Por eso es muy interesante que quienes nos ven, quienes nos escuchan, conozcan este tipo de detalles. Porque mira, como ciudadanos, lo vemos desde otro punto de vista, ¿no? O sea, pensamos como ciudadanos, y eso te lo digo porque a lo mejor en un momento dado como ciudadano lo he visto y digo, bueno, a los políticos, ¿qué les falta? No les falta nada, ¿no? Ah, sí, perdió, pero ya lo tenía previsto, ¿no? Sigue estando igual. Y ¿no? perdiendo ganan. Exacto. Pierden posiciones políticas, pero ganan dinero. Pero, ¿no? Se quedan con el dinero de las campañas. Pero el asunto está en que la ciudadanía no sabe este tipo de jugadas, ¿no? O sea, no sabe este tipo de situaciones. En una ocasión, hace algunos años, que estaba yo, tu servidor estaba en la Ciudad de México y trabajaba yo en el área de comunicación de presidencia. Van 3 sexenios que trabajo en presidencia. En una ocasión me tomé el atrevimiento de decir, bueno, si la ciudadanía supiera de que el día que va a votar, pues ya hasta se sabe quién va a ser, ¿no? Por supuesto. y por ahí me escribieron. Cada vez menos, porque hay mayor competencia. Entonces, ¿quieres decir que mi voto voy nada más de burro a hacer filo, o qué? Yo creo que eso era el viejo PRI. ¿No? Y en aquellos tiempos. Y hoy sigue habiendo una gran manipulación del voto. Por supuesto, compra, cooptación. En muchos sentidos. Yo creo que todavía se sigue siendo un mal endémico de la democracia mexicana, aunque ya no en los niveles de hace 20 años o más. Claro. De total cinismo. Cuando realmente sí. Los padrones electorales, las casillas, las boletas, las operaciones, ratón loco, carrusel. No, eso, deja todo eso era para acarrear a la gente, no. Sí. La operación de manipular o de cambiar actas o de llenar las urnas embarazarlas. Era otro tema. Creo que eso afortunadamente ya se ha superado, pero lo que tú dices sigue siendo, pero además diríamos que es una de las cosas que lastiman todavía la democracia en México. Mira, yo te lo puedo decir como candidato que he sido. Yo con conocimiento de causa. He intentado ser candidato, no he intentado, he sido candidato. Yo amo Oaxaca, la ciudad de Oaxaca, aquí crecí. ¿Y el estado? Nací, obvio, porque lo conozco, claro, y lo he recorrido desde que tenía yo 8 años vendiendo 2 jabones por $1 con mi padre
de su fábrica que tenía de jabón para lavar. Bueno, pero en particular, mi ciudad de Oaxaca ha sido para mí señorial, es eterna, es todo. Ok, he sido candidato varias veces a presidente municipal y siempre he perdido. La que estuve más cerca fue la que les platiqué en el 95. Después competí contra Gabino Cue, que era en aquel momento el boom, y que además yo iba a ser el candidato del PRD de Convergencia, de una alianza. De una alianza, y hubo otros elementos de diferente tipo que intervinieron para romper esa alianza, y al final de cuentas no se hizo, y en fin, bueno, entonces sabemos cómo es el tema, pero yo sí lamento dos cosas. Una, que todavía siga persistiendo la falta de cultura política para saber decidir el voto en función de las características de una propuesta política, de un proyecto político, de un plan de gobierno, incluso de una personalidad y de su historia. ¿Sí? Porque hoy todavía sigue permeando el dinero, lamentablemente. En la última elección en la que yo participé, fui a votar a mi casilla, ¿sí? Y enfrente, en la sombra además, porque era una escuela y el lado de enfrente, diríamos que el sol sale por el oriente. Así es. Entonces yo fui a votar como a las 9 y todavía no se ponía en el poniente, ¿no? Entonces la sombra le daba a estas casas y yo entré a votar, y cuando salí estaban 2 hileras de sillas, ¿no? Con señoras que tenían sus listas y los que salían de votar se iban a verlas, unos de este lado y otros de este otro lado, a reportar unos su eran voto del PRI y otros eran de Morena, a reportar su voto, ¿no? Así es, y obviamente y a la vista de todos, pues sí, claro, salían y iban a reportar ahí. No tengo por qué no decirlo. Sí, claro. Yo lo vi, ¿no? Hasta me dieron ganas de ir a preguntar, oigan, fíjense que no voté por ninguno de los dos. Uno era Javier Villacaña, el candidato, y otro era Paco Martínez Neri. Claro. Entonces, ¿qué? Así es el tema. ¿Dónde cobro? Me hubieras preguntado, ¿dónde cobro? Así es el tema. Sí, ¿Y saben una cosa? En ese mismo contexto, yo, en lo personal, seguiré dando mis batallas. No, por supuesto. Sin duda. Por supuesto. ¿No? Punto. Hay autoridad Como moral. diría John Lennon, somos soñadores. Somos soñadores. Y perseguimos utopías. Por supuesto. Sí. ¿Vas a mandar a tu corte? No, yo creo que ahora nos seguimos, ¿no? Como gusto. No, yo creo que sí mando un corte. ¿Sí? Yo quiero ¿Más cafecito? Yo quiero ir por más café. Oye, ¿cómo tomas café, hermano? Sí, pero yo también, ¿no? Pero yo lo tomo con hielito. Pues sí. Bueno, pues es que tú eres sofisticado. Discúlpame. Y además es un café inglés. Exacto. Eres excéntrico. Por favor. Así son los ingleses. Por favor. No, bueno, si quieres ya seguimos, y acabamos. Mira, como quieras. Nadie me cree que yo nací en Europa. Pero bueno. Vamos a un corte. Ese es otro cantar. Volvemos. No nos tardamos nadita en lo que llenamos nuestras tacitas. Ahorita regresamos. No, ahorita volvemos. Volvemos. Sí, ahorita volvemos. Ya aprende, cabrón. Ya es el séptimo programa. Es que yo creo que es a lo mejor mi conciencia. Menos mal que la tienes. ¿Verdad? Sí, claro. ¿No? Volvemos en un segundito. AIR es mundial. Volvemos después de esta pequeña pausa, en la cual, en esta interesante charla de Oaxaca en la mira, porque mira, qué tal nos enteramos de tantas cosas, y a lo mejor el siguiente programa o el otro programa que viene, ya mi querido hermano y maestro Raúl dará unos detalles de que van a levantar ámpula, ¿no? Porque hay cosas que a veces, y no a veces, sino que desafortunadamente la ciudadanía, como ciudadanos, no nos enteramos. Pensamos que en la política todo es fácil. Pensamos que el que llega a gobernar, pues es que porque tenía que llegar a gobernar y se la pasa pipiriguau, ¿no? Y los que perdieron igual y que además pues se llevan a todo dar y de que pues ¿qué cosa crees que van a perder, hombre, si siguen teniendo mucho dinero? Pero no,
hay cuestiones como las que ustedes han escuchado. Por ejemplo, a mí me dejó bastante y gratamente impresionado y complacido con la plática con Heraclio, ¿no? O sea, es que es sensacional, imagínate, compartir vivencias con un presidente de la República. Si tu servidor la ha compartido desde mi área, en aquel tiempo con Los Pinos y ahora ahí en Palacio Nacional, y no creas, no es que se emocione uno, pero dices, ay, ¿hoy estás en las mañaneras? He estado de repente en las mañaneras, pero mi labor cuando estoy allá es estar desde cabina de ABC, desde allí transmitiendo y haciendo comentarios, ¿no? Porque en 3 mañaneras, que las primeras 3 que tuve presencia ya, y en la cuarta, me tomé el atrevimiento de hacerle una pregunta al señor presidente, y de allí mejor preferí quedarme en cabina, ¿no? Porque no te bajaron de la era yo el viable candidato, y de repente me presentaron al que tenía que estar y me quedé en el... Ramírez es el Jesús Ramírez. Jesús, ¿no? Jesús Ramírez. No, sí. Es el que decide, ¿no? Buena onda y todo, pero hay que cumplir cuestiones, ¿no? Hay Porque protocolos. además hay protocolos, porque además hay firmitas que... Pero además hay otra cosa que también se tiene que entender, que es una cosa que hemos platicado frecuentemente en otros espacios, Alfredo. Cada quien tiene su estilo de hacer política. Sí, por supuesto. El que tiene el poder siempre va a buscar cómo preservar el poder y cómo hacer valer mantenerse, crecer, sus tesis, sus planteamientos, sus propuestas. Pues esa es la polaca. Pero Noche Berría hizo fideicomisos. Sí, claro. Decir algo. Claro. Cada uno que beneficiaron a sus amigos. Sí. Y López Portillo tuvo también su forma de hacer política. Claro. Y Salinas, no se diga. El propio Zedillo. Todos. Bueno, cada quien, ¿no? El Zedillo incluso haciéndose plural. Sí. ¿No? Es decir, entregó. No sé si reconoció. No sé si lo entregó. Cedillo se adelantó a reconocer el triunfo de Fox antes de que lo hicieran oficialmente. Así es. ¿No? Sí. Ese es el punto. Pero vamos, cada presidente tiene su estilo. Eso es lo que yo he platicado y he discutido con muchos amigos, de que por qué les extraña que el presidente López Obrador tenga su estilo. Claro. Pues tiene su estilo. Además. Punto. Y le funciona. Sí, claro. Lo preocupante es que las decisiones, las acciones que toman no siempre son en beneficio del pueblo. Pero bueno, pues a quién le ha importado el pueblo, ¿no? No es tanto que a quién le importa el pueblo, Alfredo. Yo creo que al final de cuentas es su visión política, su proyecto, de su proyecto. Exacto. Y bueno, la historia dirá si fue válido. Los juzgará. Si jodió al pueblo o lo benefició al pueblo, claro. Y es otra cosa. Sí. Pero ahí están. Sí, claro. Y cada quien, ¿no? Cada quien para como suyo, cada ¿no? gobernador en Oaxaca ha tenido su propio estilo, ¿no? Por Sí, supuesto. ¿Qué no podemos platicar? Si hoy hemos estado hablando de las sucesiones de los gobernadores. Así es. Pero podríamos luego también entrarle al estilo personal de gobernar de cada uno de ellos. Y híjole. A gritos, a sombrerazos, a mentadas de madre, podríamos hacer otros 15 programas, cabrón, ¿no? Así es. No, y que los tres hemos tenido vivencias muy cercanas, ¿no? Sí, claro. Hemos tenido vivencias muy cercanas. Y cómo abreva uno este tipo de situaciones en el que dice, no crean, yo a veces de repente me he puesto a pensar y digo, ¿y si algún día escribiera de que cuál es la realidad de este asunto? Y a lo mejor estoy equivocado, pero luego yo mismo me digo, no, yo quiero seguir vivito, yo quiero seguir viviendo. Sí, porque hay detalles. Porque es el poder, ¿no? Que si no son secretos de Estado, sí está uno obligado a guardarlos. Claro, y además, prudencia. Yo creo que también es parte de, ¿cómo te diré? No, de lo que vives también, mira. Claro. Les cuento, yo tengo una muy buena amistad con Porfirio Muñoz Ledo y lo acompañé 9 años en la política, desde que fue presidente del Comité Nacional hasta que se fue con Fox y que ya ganó Fox.
y luego bromeamos, ¿no? Algunas veces que nos hemos visto, digo, te voy a escribir tus memorias no autorizadas. Pero vamos bromeando, sí, obviamente, sí. ¿No? Pero sí es cierto. Yo creo que también uno tiene que encontrar el límite, el matiz de muchas cosas en las que tú participas, o en algunas, que tienen que quedarse en la reserva. Sí, por supuesto. Pero ¿no? que también yo siento que entra una parte, para mí a lo menos importante, de una amistad que surge, ¿no? No, por respeto. No, y sí, de lo que es la historia. Mira, hoy, por ejemplo, las cosas que yo he platicado, que generalmente no comento, pero yo sé que no lastiman a nadie al final de cuentas. Así claro, es. así sucedieron. Así es. Y son públicas. Algunas, más, ¿no? Menos, ¿no? ¿No? Es en su medida, en su proporción. Lo que a mí me tocó vivir, pues. Pero yo sí creo que siempre también hay cosas que tiene uno que guardar. Sí, está bien. Sí, claro. Información reservada. Ahí ya es una cuestión de uno. De integridad, de ética, ¿no? Cada quien, ¿no? Sí, porque yo digo, fíjate que parece nada, pero también se crea una amistad, ¿no? Por ejemplo, yo aprecio mucho a don Eladio Ramírez López porque de manera privada hubo más de 5 ocasiones en que hubo una buena relación, un buen apoyo, incluso compartió con mi familia el pan y la sal. No como gobernador, sino como amigo, pues, ¿no? Claro. Y también por ahí surgió una cuestión con Diodoro. Y es a lo que voy, ¿no? También surge una parte de amistad en la que dices, pues bueno, hay que reconocer que con respeto se dice esto y no estás rompiendo esa situación que hay cosas que también uno por propia, vamos a decir, a lo mejor, no sé si me equivoque, por propia moral, por propia ética o por propia situación de uno como educación, te lo guardas y punto, ¿no? Porque además, lo he comentado, hermano Alfredo, hermano Raúl, a veces lo he comentado en algunas notas. Sea gobernador, sea presidente de la República, sea embajador, sea lo que... Es un ser humano. No, y es exactamente igual que nosotros. Es el punto de partida. Nada más tiene un momento, tiene un momento de poder. No es para toda la vida. No es eterno, claro. ¿No? ¿Qué dijimos? Así es. El poder a los inteligentes los marea. Esa frase está. Me la han pedido como 20 veces. A los pendejos los enloquecen. Definitivamente. Sí. Y en cuanto a los estilos de gobernar, ¿no? Demos un adelanto en la relación para con los medios. Que para algunos somos un mal necesario. Pero bueno, somos una realidad actuante con la que no deben confrontarse, no deben despreciar a los gobernantes en turno. Una coincidencia en el trato de Diodoro y de Pepe Murat con los medios. Fueron atentos y tenías la oportunidad por lo menos una vez al mes, fíjese qué importante para el nuevo gobernador entrante, por lo menos una vez al mes tenías oportunidad de reunirte con él, los columnistas, sí, los analistas, sí, en corto, sí, y luego por lo menos cada 2 meses tenías oportunidad de reunirte especialmente en lo personal. Era garantizado que te daban la de 8 en esa charla, amén de que trataras asuntos personales, ¿no? Sí. Entonces, había una relación cordial y respetuosa, atenta, ¿no? No era chayote, no era embute, sino una relación respetuosa, cordial, cercana a los medios. Ojalá no lo pierdan de vista quienes están en el poder y quienes arriban al poder, porque es muy importante. Claro. Somos un sector muy importante que influye, ¿no? No decidimos, pero sí influimos de manera muy importante en muchas decisiones de Oaxaca y de México. Ahí que quede. ¿Y qué sigue? ¿Con quién seguimos la semana próxima?
Pues con Ulises Ruiz. La sucesión de Pepe, Ulises, ¿no? también controvertida, también Uro. interesante. Uro. ¿No? Ulises, como le dicen en el Istmo, ¿no? Ulises. ¿Eh? Que ahora quiere ser presidente de la República. No, Bueno, está pues, movido digo, por toda la ¿no? República. Sí, claro, ha recorrido toda la República, Ya ha presentado su libro, está permanentemente siendo entrevistado, hace comentarios en los medios de comunicación, sí, claro, por sí, supuesto. en los estados. Así es. ¿no? Sí, sensacional. Sí. ¿No? Sí, es cierto, hizo un libro. Sí, Sí. por supuesto. Peña hizo un libro. Así es. Andrés hizo un libro. Sí, claro. Mit no hizo un libro. No, No, ¿verdad? No. Mit Pepe no. Murat. Pepe Murat Sí, hizo un libro. también, claro. Sí, está bien. Nada más falto yo. ¿Quieres ser gobernador? Nada más falto yo. Con información reservada. Ahí sí puedes darla a conocer. Ahí puedo dar la cara. Sí, finalmente se va a publicar No, cuando pero ya vean no que haya riesgo. Sí, no, claro, pero además es sensacional, ¿no? Tuve la oportunidad igual de estar cierto tiempo con Uro, ¿no? Y de conocer varias cosas con Uro. Otro estilo también, ¿no? No, sí, definitivamente, definitivamente. Nos falta analizar el gobierno de Murat, Sí, claro. porque hoy hablamos de su... De su llegada. De su llegada. Yo creo que en la próxima analicemos un poco el gobierno de Sí, Murat claro. y pongamos las bases para analizar La en sucesión. la siguiente, empezar a analizar la sucesión que llevó a Ulises al poder. Así es. ¿Cómo ves? Sí, interesante. ¿No? Interesante. Me parece Sí. muy bien, estoy de Excelente. acuerdo. Bueno, Iván, estamos Adelante. esperando de que hagas más revelaciones importantes, De detalles. ¿no? Digo, porque es interesante. Es interesante por esto. Yo lo veo desde este punto de vista, hermano Alfredo. Claro. Tú has vivido desde dentro, por llamarle así, desde dentro del entorno de la masa política, lo has vivido desde dentro y has ido, venido, subido, bajado, sufrido, y es muy diferente, ¿sí? A quien, o sea, yo veo tu carrera política desde mi punto de vista, ¿no? Pero es muy diferente a que tú lo digas, ¿no? Y yo creo que hay un tema, sí, perdón, y ya con eso terminamos. En cierta forma, y eso me lo han dicho varios amigos, Claro. me lo ha dicho incluso Alfredo, y ahorita tú lo estás de alguna manera significando, yo soy un espécimen medio raro. Sí, Sí. porque he estado en la política Así es. y he estado en los medios de comunicación. Y en la administración pública. Bueno, es lo mismo, pues la política, vamos a globalizarla. Ah, ok. Vamos a De globalizarla. acuerdo. He estado en la política y he estado en los medios de Sí, comunicación. así es. Es decir, Sui generis. sí, entonces mi primer artículo que yo publiqué escrito por mí fue en 1971. Estaba yo en segundo de secundaria. En 1971, que fue cuando estábamos en el tema de la autonomía universitaria. Y vino Eberto Castillo, a Oaxaca. Eberto Castillo, todavía tenemos 5 Sí. claro. Eberto Castillo, cuando sale de la cárcel De Lecumberri. de Lecumberri, al primer estado que viene, en su valle, en Acapulco, con Tere, su esposa, con mucho respeto lo digo, y con Laurita, que era una niña, viene a Oaxaca. Y lo recibimos en el Paraninfo de la universidad. Vino a dictar una conferencia, ¿no? Sí, claro. sí. Pero fue después de salir de la cárcel, El primer fue estado el primer que estado al visitó. que vino. Se hospedó en el señorial, Sí. me acuerdo. A ese, sí, Ah, el señorial, sí, ahí en cuando, la- cuando estaba el señorial, porque Enfrente del desapareció el Zócalo, señorial, ¿no? Excelente. Y desde ahí nos hicimos, ¿cómo te diré? Hubo química, Sí, claro. por decirlo de Claro, alguna sí, manera. claro. Y él después, cuando ya le platicamos todo lo que traíamos de la reforma a la ley orgánica para que le dieran la autonomía a la universidad y además varios temas colaterales como la elección del rector, la integración de los órganos colegiados, porque el decreto es un decreto largo, no es nada más, es autónoma. Pero bueno, Eberto lo compró en el buen sentido. Sí. Lo apoyó, pues, Lo apoyó. desde un primer momento, ¿no? Y él nos dedicó un artículo en Siempre, Ujú. que Siempre en aquella época
era el proceso de hoy. La Biblia. Sí. Del periodismo. Y entonces un día me dijo, oye Raúl, ¿por qué no escribes? Siempre tiene una sección de Tribuna de la Juventud. Entonces, ¿por qué no escribes en Tribuna de la Juventud? Y hablas de lo que están haciendo en Oaxaca y la universidad. Y entonces yo empecé a escribir en Tribuna de la Juventud. Me publicaron, no sé cuántos, ¿qué te gusta? 5, 6, 7 artículos, no sé cuántos, pero ahí empezó mi incursión en los medios de comunicación. Y nunca la he dejado, mano. Ni debes. Nunca le he dejado. Ni la dejarás. Pero también he andado en la polaca, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, por eso digo que soy un espécimen medio raro. Es como decimos coloquialmente, ¿no, hermano? Has estado dentro y afuera del ruedo. Exacto, ¿no? Y ahí es donde se conoce quienes hemos tenido ese privilegio de estar dentro y fuera del ruedo, es donde podemos decir que sí sabemos cómo se cocina este asunto. Bueno, la sabiduría popular lo resume en ser borracho y cantinero. Exacto. ¿No? Y sabemos preparar, ¿no? Los mejores tragos. Está bueno. Hermano, sale. Gracias, Cornelio. Vuelvo nuevamente acuérdense que la vez pasada dije que los últimos seremos los primeros. Y yo nuevamente vuelvo a felicitar a mi hermano Raúl Castellanos por ese nuevo camino de vida, ¿sí? Porque no, siempre lo he comentado, el festejar un cumpleaños no es ni un año menos, ni un año más. Es continuar, simple, sencillamente. ¿sí? Es continuar en este sendero de la vida tan hermoso que hay que seguirla viviendo y gozando cada segundo, porque pues mañana no sabemos si vamos a abrir los ojitos, ¿no? No, pues la vida nace y muere todos los días, ¿no? Es hoy. Sí. Hermano, yo estoy convencido que es hoy. Aquí. Yo sé que la pasaste pipiriguau. Bueno, pues sí, familiarmente. La pasaste pipiriguau, hombre. Familiarmente, sin duda. a gusto, tranquilo, ¿verdad? claro, por supuesto. Sí. Hermano, algo que le quiera decir a nuestro auditorio. No, pues agradecer su atención, el tiempo que dedican a ver y oír estos detalles tan interesantes que cada uno de nosotros pone sobre la mesa y que le dan una riqueza y un enfoque diferente a este programa. Y que nadie lo está haciendo, no, por supuesto. O lo ha hecho. Por supuesto. La neta. Eso es lo interesante. Perdón, me lo han dicho varias personas, claro. Varios amigos, amigas, dicen, oye, lo que ustedes están haciendo es inédito. Así es. Dales un mensajito, mi buen Raúl. No. Síganos bien. Claro. Así de fácil. Punto. Esa es una característica de la propia personalidad nuestra. Críticos sí, respetuosos, propositivos. Claro. Así es. Y eso es trascendente, ¿no? Pues muchas gracias por su atención. Gracias. Raúl, gracias Cornelio. Al contrario. Cornelio. Y gracias a ustedes, porque precisamente, y aunque sea yo redundante, gracias a ustedes, Oaxaca en la mira que ya llevamos 7 y los que siguen. Exitosamente, además, vale decirlo. Y aquí estaremos, y aquí seguiremos, mientras ustedes nos lo permitan. Hasta la próxima. Listo. Lunes 19. Este es lunes 19. Sí, claro. Y gracias porque yo no voy a estar. No hay cuidado. Me voy mañana a las... Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó